Gracias porque nos das la oportunidad de venir a tu casa de oración, mi Dios. Nos has dado la oportunidad de alabarte, de adorarte de diferentes maneras. Y ahora nos corresponde proclamar tu palabra. Dirígeme, Señor. Sabes que he hecho la reflexión que me corresponde. El trabajo que me toca a mí, Señor. El resto es tuyo. Sobrepasa, Señor, supera todas mis debilidades, todos mis defectos, para que tu iglesia pueda recibir palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amar como Cristo. Hemos estado hablando y se mencionó en el devocional. Y es el tema de nuestra convención y hemos estado hablando todo el mes parte del mes pasado y lo que queda de este. Mira, eso me lleva a mí a unas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo entiendes el amor de Cristo? ¿Cómo ves o qué concepto tienes de lo que es el amor de Dios en tu vida? Ahora estamos en la nuestra. ¿Cómo entiendes el amor de Cristo? ¿Cómo entiendes su perdón? ¿Cómo entiendes su gracia? Tres conceptos que están íntimamente relacionados. Amor, perdón y gracia. Y detenernos a reflexionar sobre cómo percibimos estos conceptos. Para un creyente a mí me parece que es un ejercicio vital para el desarrollo de nuestras vidas. Porque hay personas que piensan que ser creyente o vivir la vida de cristiano es simplemente seguir viniendo a la iglesia, disfrutarme los cánticos cuando hay que disfrutárselos, que se me paren los pelos y dar gloria a Dios, recibir el bálsamo, que eso es bueno, recibir el bálsamo que recibimos en las alabanzas, pero que yo no me tengo que sentar a reflexionar sobre los conceptos de Dios en mi vida, que yo no me tengo que sentar por mi cuenta, no que me estén dando, que yo no me tengo que sentar por mi cuenta a reflexionar y a definir ciertas cosas en mi vida para ver qué tipo de Dios es el que yo he creído, en el que yo he creído. Y ese entendimiento que tú tengas de los conceptos, te dije que es importante porque va a dirigir la forma en que tú te conduces en tu vida como cristiano. Cómo manejas situaciones de frustración, aunque no lo creas. Depende en gran medida de cómo es el Dios que tú has visto. Cómo entiendes el amor de Dios, su perdón y su gracia. Tu capacidad para recibir el perdón de Dios en tu vida va a estar dictado en muchas ocasiones, por no decir en todas, por ese concepto. Y fíjate que soy intencional en hablar de tu capacidad para recibir el perdón de Dios en tu vida o aceptar el perdón de Dios en tu vida porque está dado. Y lamentablemente, y lo he dicho en muchas otras ocasiones, habemos creyentes arrastrando raíces de amargura y culpas y acusaciones que lo atormentan por cosas que pasaron hace mucho tiempo y pueden haber pasado ayer, pero si hubo arrepentimiento, hubo perdón. Así que ese concepto que yo tenga del perdón de Dios en mi vida va a afectar el cómo yo me dirijo. Tu capacidad para enfrentar la tentación, para levantarte de las caídas que tenemos en la vida. Ahí la gracia entra de una manera increíble. ¿Cómo yo enfrento la tentación? ¿Estoy yo consciente que no tiene poder sobre mí el pecado? ¿Que soy libre del pecado ya? ¿O no lo estoy? Y dejo que esté jugando conmigo y me creo que tengo que sucumbir. Cuando caigo, estoy consciente de que su gracia me levanta. ¿Estoy consciente de eso? ¿O me quedo en el piso lamentándome, aún después de pedir perdón y de que haya habido arrepentimiento? Desde el pasado domingo hemos estado estudiando en nuestra escuela bíblica el libro de Gálatas. Algunos le llaman, si no mal no recuerdo, fue Lutero, la gran declaración de la independencia cristiana. Era su libro favorito, el de Martín Lutero. Libro que tiene por tema central la gracia de Dios, que lo comenzamos a tocar el domingo pasado, lo tocamos
y quedan, si no me equivoco, 2 clases más. Así que nosotros tenemos que entender en qué contexto se da Gálatas y cuál es ese tema central del que me está hablando, porque es la gracia. Es la gracia de Dios lo que está detrás de todo esto. Y dicho correctamente, la justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Fíjense que hay un contraste. Cuando me dice la justificación del ser humano, te lo voy a poner en lenguaje de todos los días, el ser hallado recto delante de Dios. Y como tú y yo sabemos que eso no es posible, aunque algunos siguen tratando de hacerlo posible mediante el cumplimiento de la ley o mediante las obras, a eso le añadimos el tema de la gracia. Cuando yo soy hallado recto por gracia delante de Dios, eso quiere decir que yo no lo merecía. Aun cuando no lo merezco y no hay algo que yo pueda hacer para merecerlo, he sido hallado recto delante de Dios. Esa es la justificación. Mira, y lo cierto es que hablamos muy poco sobre el concepto de la gracia de Dios en la vida del creyente. Con mucha frecuencia nos limitamos a definirlo. Y yo estoy seguro que aquí muchos me lo podrían decir a viva voz. El don inmerecido de Dios o el favor no merecido de Dios como definición de la gracia. Pues muchas veces nos limitamos a definirla y a proclamar que somos salvos por gracia y que no hay algo que yo pueda hacer para merecerlo. ¿Y sabes qué? Eso es muy cierto. Esos son pilares en la vida del ser humano o del creyente que los tenemos que tener bien claros. Nosotros tenemos que aprender a definir conceptos, porque eso me lleva a poder dar cuentas, a rendir cuentas de mi fe. Cuando nos preguntan, eso le han llamado en otros lugares y me viene a la memoria una conversación con un joven que amo mucho, que me habla de la apologética cristiana. Y pensamos que será aguerrido y defender. Pues ¿sabes qué? Tú no puedes defender lo que no entiendes. Tú tienes que entender conceptos. Y fíjate, y no le he puesto el nombre de apologética, pero tenemos que entender. Pero el efecto de la gracia, aunque te dije de su definición, te hablé de la salvación, el efecto de la gracia impacta y trasciende a todas las dimensiones de mi vida. La gracia de Dios es poder que me libera del dominio del pecado a través del milagro en la cruz. Entonces ya estamos trascendiendo un poco, porque fíjate que la asociamos a la salvación, la asociamos a la rectitud, a la justificación delante de Dios. Pero espérate, y empezamos en la clase a hablar de eso ya hoy. Espérate, que me hace libre del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo era esclavo del pecado, quiere decir que el pecado, y soy libre ahora, por su gracia, quiere decir que no tiene poder sobre mí el pecado. Entonces yo tengo que entender los efectos del pecado en mi vida. Porque si trae acusación, si trae condenación, dice, espérate, yo soy libre de eso. Y de lo que yo soy libre y no tiene poder sobre mí, ¿por qué yo me tengo que someter a sus mandatos? ¿Vas entendiendo el concepto detrás de esto? No te estamos diciendo que entonces yo puedo pecar y como soy libre. No, es que si tú entiendes que no tiene poder sobre ti, ¿por qué yo estoy sucumbiendo ante lo que no tiene poder sobre mi vida? Si la gracia de Dios está ahí y me hizo libre, que es poder, no solamente favor inmerecido, sino que es poder de Dios. La gracia de Dios se hace presente en la vida de cada creyente que ha caído y que siente que el acusador llega inmediatamente a atacar. Pero es por su gracia. Cuando caigo y el acusador llega a atacar, es por su gracia que Él te recuerda que donde hay arrepentimiento, siempre hay perdón en Dios. Te lo voy a repetir. Y algunos puede que tengan su freno con esto. Pues dicen, yo sé que la vida no es infinita, la vida aquí en la tierra. Yo sé que cada día, no esperes al mañana, hoy es día de arrepentimiento. Pero siempre que hay arrepentimiento, hay perdón en Dios. No podemos estar pretendiendo por ahí limitar el perdón de Dios ni limitar su gracia.
como si nosotros fuéramos dispensadores de ella, como si fuéramos un envase de sanitizer. Y espérate, yo soy el que te digo cuántos pumps te vas a echar. La gracia de Dios es de Dios, y Él la dispensa como quiera, a quien quiere y en la cantidad que Él quiere. Y si es así, entonces, ¿por qué nuestra timidez para abordar la gracia en toda su plenitud? Es porque doctrinalmente algunos han visto una línea muy fina entre el sano entendimiento de la gracia y lo que es el mal entendimiento de ella. Y por supuesto, ya empecé a decirte un poco de eso. Cuando hablamos de gracia y la sacamos un poquito de la definición clásica y empiezo a llevarla al poder que tiene sobre mi vida y que me libera del pecado, algunos se asustan. Porque es que estás jugando en una línea finita. Y es por esa línea fina que cuando hablamos de su gracia sentimos la necesidad inmediata de hacer la salvedad entre la gracia y el libertinaje. Me llamó mucho la atención porque inclusive uno de los comentarios que se leyó de la Biblia de Idi en la clase, yo estaba así, no quería participar porque obviamente es otra dinámica predicar sobre la clase, así que no quería abundar sobre eso. Pero ella leyó uno de los comentarios en su propia Biblia y rápido hacía la salvedad sobre el libertinaje. Es que es naturaleza humana de nosotros. Tendemos espérate, déjame poner las tranquillas porque se me van por el chorro. Porque entonces la gracia me la convierte en el libertinaje. Pero ¿sabes qué? Tanto tú como yo somos personas inteligentes. El creyente es una persona inteligente. Porque Dios ha puesto la inteligencia en ti. Para algo te dio el uso de razón. Y sabemos que aquellos que han malinterpretado la gracia de Dios, no es una malinterpretación genuina, sino una manipulación para acomodar su situación y justificar su situación, que saben que es una pecaminosa. Muy pocas veces, me atrevo a decir, puede existir una malinterpretación genuina de la gracia. Es decir, alguien que sea tan ingenuo que entonces peque más para que la gracia sobreabunde más. Eso está clarito en la Biblia, eso Pablo ya nos advirtió. Así que vamos a dejar esos temores a un lado. Y entonces, es por eso que el temor a una mala interpretación nunca puede ser una excusa para no proclamar lo que entendemos es la verdad en la iglesia de Cristo. Lo que entendemos que es doctrina correcta, no podemos seguir dejando de proclamar el amor de Cristo por temor a ser malinterpretado. Entendemos que es verdad, vamos a proclamarlo. Y sabemos que hay un mensaje poderoso en la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Esta misma tensión entre el evangelio de la gracia y el cumplimiento de la ley y el libertinaje es la misma tensión que enfrenta Pablo en Gálatas. Y lo vimos en la clase de hoy. Acompáñame a leer. No vamos a leer todos los versos de la clase, ya se leyeron. Yo quiero leerte del verso 8 al 11, Gálatas 4. De los versos del 8 al 11. Y en esos 4 versos dice: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses y estaciones del año. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Parecen palabras de frustración de Pablo en ese momento, ¿verdad? Ten claro una cosa: esos débiles y pobres poderes de los que están haciendo esclavos la comunidad de Gálatas, si nosotros leemos muy livianamente, rápido pensamos que se están haciendo esclavos nuevamente del pecado. Y ahí es donde se nos pasan los mensajes verdaderos de la Biblia.
Pablo no está hablando del pecado. Pablo está diciendo que se están haciendo esclavos del cumplimiento de la ley de Moisés, la ley mosaica. Pablo les había predicado el evangelio de la gracia a los gentiles. En otro momento él dice, digo el evangelio de la gracia, no que haya otro, pero él tenía que identificarlo porque estaban pretendiendo predicar otro evangelio a estas comunidades gentiles. Y luego que Pablo le predique el evangelio de la gracia a las comunidades gentiles, se convierten a Cristo, llegan entonces los judaizantes. Los judaizantes no son otra cosa que judíos que se habían, judíos por nacimiento, no judíos en términos de religión, porque no existe tal cosa como compartir ambas religiones. O usted es judío o es cristiano, en términos de religión. Pero los judíos, que eran también judíos de religión, se convierten al cristianismo. Y usted sabe que ellos tenían un apego y unas tendencias muy regionales, donde el Mesías era únicamente para ellos. Pero ellos se convierten a Cristo y empiezan a manejar esta cuestión. Dicen, contra, está bien, de antes se empezaron a convertir los gentiles. Sabes que eso está chévere, pero espérate, tú tienes que cumplir con mis normas, con mis ritos. Tú tienes que cumplir con mis reglas. Y ellos llegan a imponerle a esas nuevas comunidades de fe el cumplimiento de la ley de Moisés. Y aunque sí puede haber un problema, pero no es un problema tan grande que les impongan el cumplimiento de los ritos y normas, porque vamos a ver en un momento dado, más adelante, que necesitamos normas y reglamentos para el orden, para el buen funcionamiento. El problema no es que se lo están imponiendo, sino que se lo están imponiendo como requisito de salvación. Y ahí es donde la iglesia erra. Ahí es donde la iglesia cae en un gran error. Se lo empiezan a poner como requisito de salvación. En ese tiempo, pues ¿cuáles eran los cumplimientos? El cumplimiento de la ley mosaica. Eran un montón. Pero en general estamos hablando de la circuncisión. Estamos hablando de ciertas dietas, ciertos regímenes de alimenticio. Estamos hablando de guardar ciertas fechas. Por eso es que en el verso 10 me habla de que ustedes están celebrando tal fecha y tal fecha. Estamos hablando de guardar tan rigurosamente como lo guardaba el judío el sábado. De eso es que estamos hablando. Es decir, llegan los legalistas a confundir a los que han sido recién salvos. Y ahí lo empezamos a entender un poquito mejor. El concepto legalista, ¿verdad que lo hemos escuchado? Los legalistas y los fundamentalistas. Eso siempre están. Llegan a querer confundir a aquellos que se han convertido, a aquellos recién salvos. ¿Sabes qué? Lamentable es que a veces confunden también a los que llevan mucho tiempo de convertidos, a los que llevan una vida en la iglesia y empiezan a hacer una mezcla entre la ley mosaica y no se les ocurre traerla y alumbrarla a la luz del mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento. No lo pasamos por filtro y se nos forma este espagueti teológico aquí en la cabeza. Y citamos una cosa indiscriminadamente y no la pasamos por el filtro de Cristo, del Nuevo Testamento. Y este tipo de enseñanza es nociva para la iglesia y es veneno para tu vida. Es nociva. Cuando una iglesia vive así, se le llama que esto es una fe tóxica. Esto es veneno para la iglesia y para la vida del creyente. Me he percatado en mi caminar de fe que personas que han sido formadas bajo regímenes fundamentalistas sobre la Biblia, interpretaciones muy estrictas o irresponsables, sin hacer el estudio correcto, demuestran con frecuencia conductas distantes de los valores cristianos. En sus ejecuciones diarias no parecen llevar el fruto del Espíritu. Y a usted le puede parecer como que contradictorio eso. Pues yo le estoy dando la experiencia que yo he tenido. En este caminar, uno aprende un poquito a escuchar a las personas. Y me he topado en ocasiones que personas que su teoría es bien rígida y bien fundamentalista, por alguna razón no reflejan el amor de Dios en su vida. Por alguna razón no dan testimonio,
cuando salen de aquí. Todos caemos, todos pecamos. Pero me he topado con algunos casos que usted dice, ¿sabes qué? Es que lo mismo que él pretende interpretar, ni él mismo lo puede cumplir. Y eso es feo, eso es triste. Entonces yo tengo que concluir, y como te dije ahorita, parece contradictorio, pero concluyo irónicamente, y esto lo discutí con los jóvenes el domingo pasado en la clase, que el legalismo y el fundamentalismo produce libertinaje. Adiós, espérate, yo pensaba que el no cumplir con los mandatos, el no cumplir con las reglas, el estar por la libre era lo que me lleva al libertinaje. Yo estoy convencido de eso en mi vida. Y estoy hablando de los conceptos en su pura definición, el fundamentalismo y el legalismo como algo que no es saludable. Yo no te estoy diciendo que tú y yo difiramos tengamos alguna discrepancia en la interpretación de un concepto bíblico, en alguna doctrina. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando del fundamentalismo y el legalismo que es detrimental para la iglesia, produce libertinaje. Y así lo he visto en esas vidas. ¿Sabes por qué? Porque la incapacidad del ser humano de cumplir con sus dogmas lo llevan constantemente a un sentimiento de frustración, a un estado de frustración al sentir que le es imposible agradarle a Dios. Te digo algo, si eres así, claro, porque lo estás tratando de hacer por tus fuerzas y no estás dependiendo de la gracia de Dios. Mientras que aquellos que parecen entender mejor la gracia de Dios y que reconocemos nuestra humanidad y nuestras debilidades, viven vidas de buen testimonio. Yo sé que estoy generalizando, por supuesto que hay excepciones, pero en general he podido ver esto en mi vida. Cuando mejor tratamos de entender la gracia de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sabes qué? Yo no ando por ahí y cuando predico el evangelio parece que lo que tengo es un sable y parece yo no sé usted, yo he escuchado predicadores que yo digo, ¿qué le habrá pasado a esta persona? ¿Quién la habrá herido? Porque predican con un odio. Y yo, pero es que el evangelio no es odio. Es que el evangelio no es esto. El evangelio es amor. Que el amor, claro que tiene sus conceptos correctos como lo tenemos que definir. Pero es lo que he podido ver en mi vida. Es decir, el legalista se ve más santo aquí. Esto es una de mis conclusiones sobre esto. El legalista se ve más santo aquí dentro de la iglesia, pero el que se ha dejado alcanzar por la gracia de Dios se ve más santo allá afuera. Y lo dije con toda la intención. Yo sé que cuando definimos bien la santidad, el legalista tampoco se ve más santo aquí. Pero es que dentro de lo que hemos creído que es santidad, la santidad no se demuestra con el cumplimiento de mucha rigurosidad y con santurronerías, sino que la santidad se demuestra reflejando el amor de Cristo en nuestras vidas. Y eso, otra manera de decirlo, no es otra cosa que buscando amar como Cristo. Entonces, si nos vamos a alejar tanto del legalismo, porque es fácil hablar de la ley de Moisés, pero entonces el legalismo, ¿y cuáles son esos ejemplos de legalismo que nosotros y fundamentalismo en los cuales podemos caer hoy? Pues ¿sabes qué? Esto es una iglesia de mucho amor. Y en este perfil de iglesia es mucho más difícil traer ejemplos relevantes. Y yo me alegro por eso. Yo le doy gracias a Dios, pero es un reto mucho mayor. Porque nosotros no nos podemos quedar entonces, si definimos el legalismo clásico, pues entonces no hay problema. Porque aquí no vemos esas cosas. Aquí no estamos prohibiendo y fijándonos en pantalones. Si la mujer se puso pantalones, si se afeitó o no se afeitó, si se pintó, si se maquilló o no se maquilló. ¿Sabe qué? Más allá. Aquí no estamos con eso de si el muchacho me llegó con pantalla, con tatuaje o no. Aquí no estamos con esas boberías. Eso no es el evangelio.
Pero como quiera tenemos que sentirnos compelidos, retados, a ver qué otros tipos de legalismo nosotros podemos en ocasiones estar ejecutando. Pero mira, cada vez que limitamos la experiencia de ofrendar y diezmar a un mandato deuteronomista, invalidamos la gran enseñanza del Maestro Jesucristo, quien nos enseñó que hay más bendición en dar que en recibir. Que la vida del cristiano se trata de compartir bendiciones y que además, en una parte, si somos creyentes leales e íntegros, nuestro tiempo y nuestro dinero hay que comprometerlo con esa comunidad de fe en donde nos estamos congregando. Me voy a detener ahí por ese ejemplo. Yo no te estoy diciendo, yo no estoy invalidando el mandato deuteronomista. Pero fíjate que te dije, cuando limitamos, y vamos a seguir con algunos ejemplos más, cuando limitamos una experiencia tan hermosa de diezmar y ofrendar a un mandato deuteronomista, lo que estamos haciendo es menospreciando el mensaje de Jesús. ¿Me siguen? Por eso me encantó en el devocional. Si ustedes recuerdan, Sirio trajo un versículo de amor. Y yo dije, mira qué bien, un versículo de amor para la ofrenda. Y algunos que no pueden entender y lo sacaron de momento de su cajita dicen, este tipo está perdido, ¿qué tiene que ver la ofrenda con ese verso que trajo? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Porque el ministerio de Jesús se trató de dar y no de recibir. Y eso fue lo que nos enseñó. Cada vez que pretendemos excluir a alguien de la mesa del Señor como si fuésemos jueces encargados de decidir quién es digno y quién no es digno, usurpamos el lugar y la función de Dios y desechamos nuevamente el gran valor de la gracia de Dios. Te dije hace un rato que ni tú ni yo tenemos el pote de la gracia para estar decidiendo cómo se la dispensamos a la gente. Eso le toca a Cristo. Y en la mesa del Señor nos sentamos todos a la misma altura a disfrutar de esa gracia que emana de la mesa en ese momento de sentarnos con el Señor. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿y para qué la ley en el pueblo? ¿Y para qué las normas y los reglamentos en nuestras congregaciones y en nuestra sociedad? Sencillo. La ley le sirvió al pueblo hebreo para señalarles el pecado. Qué interesante. La ley les señalaba el pecado, pero su cumplimiento no los salvaba del pecado. Eso es interesante para reflexionar. La ley sirve para ayudarnos a vivir en orden y civilidad entre los seres humanos. Y esto se parece un poquito más a la ley nuestra de hoy, ¿verdad? Lo que es la ley. Claro que somos una sociedad de ley y orden. Mira, ese conjunto de 613 leyes mosaicas eran necesarios para la subsistencia de un pueblo que estaría divagando en el desierto por 40 años y que después iba a enfrentar un montón de cosas. Las tierras que conquistarían, tenían que repartir las tierras. Entonces, es que Dios es perfecto como dirigió a Moisés. Ese código de ley mosaica, que claro, en una teocracia para ellos no había división entre gobierno y el cumplimiento de la ley. En una teocracia donde el que está dirigiendo es Dios a través, ¿verdad? Así se veía, a través de ese monarca luego y de Moisés y luego en el periodo de los reyes. No se hacía esa distinción, pero tienen un código perfecto. Ahí tenían todo en uno. Un código civil, tenían un código penal, tenían una ley de herencia espectacular y de sucesiones. Si no, usted sabe el revolú que se hubiera formado cuando llegan a la tierra prometida y tienen que empezar a distribuirla entre las 12 tribus. Sin un buen código. Y tenían un código de salubridad. Lo que pasa es que eran un poquito más organizados que nosotros. Ojalá nosotros aprendiéramos
Yo no tengo la cuenta de cuántos códigos nosotros tenemos. Un código es agrupar bajo un mismo tema un conjunto de leyes. Aunque no sean secuenciales, se agrupan. O el Código de Salud, el Código de Seguro. Pues tenían todo eso agrupado de manera perfecta ahí. Y lo necesitaban para su subsistencia. ¿Sabes qué? Nosotros igualmente necesitamos unas normas y reglamentos para el buen funcionamiento de la iglesia como una institución. Yo siempre hago esta salvedad, porque es que cuando nosotros vemos, y esto con frecuencia uno lo discute o lo habla entre compañeros en la fe, cuando uno ve ciertas cosas que no gustan en la iglesia, yo siempre tengo que hacer la salvedad de la iglesia, cuando nos referimos a la iglesia como la institución. La institución está compuesta por humanos, la institución es humana y está sujeta a todos los problemas y defectos que existen en la comunidad que vivimos. La iglesia como cuerpo de Cristo es santa y por eso yo hago la salvedad, porque eso nos ayuda a no herirnos tanto y no escandalizarnos tanto cuando a veces confrontamos problemas dentro de la iglesia institucional. Porque en el manejo tuyo y mío, Lian puede pensar distinto a mí y si nos tocó compartir en un mismo ministerio, en algún momento vamos a tener una discrepancia. ¿Que la tenemos que manejar en amor y con respeto? Sí, pero no vamos a pensar igual siempre. Necesitamos igualmente, y te hablé de ese ejemplo, y ahí puedes ir poniéndole nombre. Constitución, que la tenemos de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, normas y reglamentos, nuestro reglamento general, pero esta iglesia también tiene un reglamento muy elaborado. Yo le invito a que lo lea, que cubre prácticamente todas las áreas, y a eso le añadimos el criterio pastoral que tiene la pastora, valga la redundancia, en el ejercicio diario de dirigir la iglesia. Por supuesto que hay que ejercer un criterio cuando voy a escoger líderes. Por supuesto, cuando voy a tomar decisiones que hay que establecer unos estándares, porque es necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Y además de esas normas y reglamentos, necesitamos unos pronunciamientos y guías de interpretación que la iglesia ha dado a los distintos conceptos bíblicos. Y eso no son otras cosas que las doctrinas, y las hablamos también en la clase. Claro que la iglesia necesita doctrinas. Las doctrinas en muchas ocasiones, en clases de jóvenes, si no me equivoco, las hemos dibujado, nos hacemos ese dibujo mental como ese diamante de pelota, del campo de pelota, y son las líneas de FAU. Son las interpretaciones que hemos dado. Nosotros los discípulos de Cristo, en la libertad de pensamiento que creemos, ¿cómo entonces podemos interpretarlo? ¿Qué podemos decir? Pues mira, que mientras tú estés en esas líneas, dentro de esas líneas de FAU, si tú bateas por ahí, estás en juego. Pero necesitamos unas líneas de FAU, porque tenemos que identificar unas cosas que son esenciales. Porque si tú me vienes a quitar el señorío de Jesucristo sobre la iglesia, bateaste fuera, está fuera de juego, papá. Nosotros creemos en el señorío de Jesucristo sobre la iglesia, pero que no se nos olvide que hay todo un campo de juego, que podemos pensar distinto, y que el hermano que esté pensando aquí 25 grados distante a mí no está en las pailas del infierno porque no piensa como yo. Eso tenemos que entenderlo. Pero el cumplimiento que las necesitamos, normas, reglamentos, las doctrinas, el criterio pastoral, pero el cumplimiento de esas normas y reglamentos y de algunas doctrinas, que en ocasiones el problema no es la doctrina, en ocasiones que la doctrina la hacemos dogma, no pueden ser elevados al mismo nivel de la gracia de Dios y establecidos como un requisito de salvación. Ese es el problema. Tenemos que estar claros de los desarrollos humanos, de las cosas que nosotros como humanos desarrollamos. Pero cuidado, no me le dé nivel o no me le ponga la misma altura de lo que es la gracia y me lo pones como requisito de salvación. Jamás van a sobrepasar la gracia infinita de Dios y su misericordia.
Concluyendo ya, hoy yo no he venido a presentarte una gracia barata. No sé si has escuchado el concepto antes. Un gran teólogo allá de época de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, hablaba de gracia barata versus gracia cara. Y el concepto es que, como te dije al principio, algunos que malinterpretan, yo creo que la malinterpretación no es genuina, sino malintencionada. Algunos pretenden vender una gracia barata. Sí, pero eso es otra gracia, malintencionada. Esa es la gracia del evangelio sin cruz. Esa es la gracia del perdón sin arrepentimiento. Esa es la gracia de la vida cristiana sin sometimiento a Cristo. Esa es la barata. Pero cuando hablamos de la gracia como favor inmerecido, lo que pasa es que no te costó a ti nada. No hay algo que tú puedas hacer para ganártela. Pero fue bien cara porque le costó a otro la sangre. A ese que dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y en ese sentido la gracia es muy cara. Lo que pasa es que no la pagamos tú y yo. ¿Y por qué le costó mucho? Y porque le costó mucho a otro, es que tú y yo tenemos entonces que ubicar en su justo lugar la ley para el pueblo hebreo. Tenemos que darle el lugar que corresponde. Y nuestra necesidad de mantener normas, reglamentos y doctrinas. No vengo a invalidarlos aquí. Es más, vengo hoy a reafirmar el lugar que tienen que ocupar en la iglesia del Señor y la necesidad que tenemos de ellos. Pero esto sin permitir jamás que el legalismo y el fundamentalismo esclavice nuestras vidas y desplace a la multiforme gracia de Dios. El pueblo de los Gálatas lo estaba permitiendo, lo había permitido, que la ley que le estaban pretendiendo imponer los esclavizara, después que habían sido libres. Qué cuento de bobo, ¿verdad? Habían sido libres del pecado y los vienen a esclavizar. Entonces, con otra cosa. Cuando tenemos esto bien claro, entonces la gracia es poder que me libera de las garras del acusador. Y sin acusador no hay condenación en mi vida. Qué cosa más linda. ¿Dónde está? Qué cosa brutal, como Jesús le dijo a aquella que iban a apedrear. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Usted ha pensado en esa majestuosa pregunta de Jesús? Qué habilidad para decir las cosas correctas en el momento correcto. Yo trato de aprender de él todos los días y no sé si haya manera de alcanzar eso. El tener la palabra correcta en el momento correcto. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Miro alrededor. No hay ninguno. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Qué linda la palabra de Dios. Si el acusador ya no tiene jurisdicción sobre mí, déjalo que me recuerde todo lo malo que yo era. Todos mis errores y defectos del pasado y del presente. Porque mira que sigo teniendo errores y defectos. Y sigo cometiéndolos todos los días, cada vez tratando de ser mejor. Pero ¿sabes qué? Si no tienes jurisdicción sobre mí, déjalo que me lo recuerde. Yo no soy el que está perdiendo el tiempo, es Él. Porque en fin de cuentas, acusador, y usted sabe quién es el acusador, el enemigo. En fin de cuentas, acusador, estás trabajando fuera de tu territorio. No tienes jurisdicción sobre mi vida, porque ya yo he sido alcanzado por la gracia de Dios. Oiga, declare eso en su vida. Porque mira que Él sigue haciendo trabajo en vano. Lo interesante es que le sigue surtiendo efecto en algunos creyentes. Acusador, no tienes jurisdicción en mi vida ya, porque me he dejado alcanzar por la gracia de Cristo. Déjame en mi proceso de arrepentimiento y perdón, en mi proceso de desarrollo y crecimiento, pero pierde tu tiempo si quieres, porque yo no me voy a someter a tus acusaciones.
Y cuando así comprendemos su gracia, podemos entonces proclamar a viva voz que en Cristo y por su gracia encuentro oportunidad para un nuevo comienzo. Eso es lo que hace la gracia de Cristo en la vida del creyente. Que en Cristo y por su gracia soy un mejor creyente cada día y alcanzo una vida plena. La vida del cristiano no va en retroceso. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero la vida del creyente y una de las funciones esenciales de la iglesia es ayudarte a alcanzar vida plena. No a crearte una dependencia de la institución, de la iglesia como institución. Es que tú aprendas a tomar tus decisiones. Es que tú te conviertas en un ser humano feliz y pleno, plenitud de vida. Porque así puedes proclamar a Cristo y puedes reflejar su amor día a día. En Cristo me siento amado y no rechazado. En Cristo me siento perdonado y no acusado. Qué lindo. ¿Puedes proclamar eso en tu vida? Aquellos que puedan, ponte en pie y acompáñame a orar. Dios santo, Dios de gracia y poder, hoy más que nunca puedo entender esa relación de Dios de gracia y poder. Dios que nos has perdonado, que tu infinita gracia nos ha alcanzado y nos ha hecho criaturas nuevas y nos has hecho portadores de tu gloria. Acompáñanos día a día, Señor, en ese caminar de buscar amar como Cristo, en ese caminar de buscar reflejar tu amor en nuestras vidas y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Acompáñanos, te suplico, porque nos equivocamos, porque día a día tropezamos, porque no estamos exentos de la realidad de este mundo. Pero tu infinita gracia y tu misericordia nos siguen alcanzando, Padre. Gracia que hace que el creyente crezca y se desarrolla una plenitud de vida. Gracias te doy por cada uno de estos mis hermanos. Y te suplico, mi Dios, que día a día ellos sigan entendiendo cada vez más que tu gracia los alcanza. Que tu gracia no se agota hoy porque la demandaron de ti y que mañana si caen se agotó. Que tu gracia siga acompañándolos y tu misericordia, pero una gracia que nos lleva a ser cada día mejores y a ser libres del pecado. Y en ese caminar somos creyentes de mejor testimonio, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el amor que sé que hay aquí entre unos y otros y porque nos ayudamos y nos animamos y nos apoyamos en ese caminar de fe. En el nombre de Jesús. Amén.